Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. Entre nosotros hay rangos con privilegios, así como también contamos con distintos modus operandi, con la cual nos catalogamos con distintos nombres. Ahora les hablaré de los 4 diferentes estilos de hacer piratería. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. Por poner un ejemplo, ¿quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? Este término ha tenido 2 definiciones. Es la primera la que nos compete, el cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta las mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar, inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido desde que la primera persona zarpó en un barco en la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en la antigua Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India y el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Serían la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabando en los mares ingleses. En palabras de Stuart Robertson, en su obra La vida de los piratas, quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que, sin embargo, resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. El mismo autor también señalaría que con frecuencia hombres jóvenes y audaces nacidos para vivir en el mar y ansiosos de obtener ahí sus beneficios a expensas de otros, ocupan un lugar especial en nuestra imaginación. Sin duda fueron delincuentes brutales y violentos, egoístas sin escrúpulos y en decadencia moral. Ello no obstante, para el ojo moderno no carecen de rasgos que los redimen. En algunos momentos hacían alarde de un gran valor físico, de lealtad, de cierto espíritu emprendedor y de un encomiable sentido del igualitarismo, muy avanzado para su época. Un bucanero con empuje que asumía los riesgos de luchar para obtener su parte del botín, parecía casi un héroe. En esta ocasión nos enfocaremos a hablar sobre las formas de reconocer a un pirata. Es decir, vamos a mencionar cuáles son los rasgos que caracterizaban a estos hombres y los hacía lucir diferentes a otro tipo de marineros. Basta recordar que para esta cápsula hablaremos sobre los piratas que conformaron la llamada Edad de Oro, la época en que operaron los piratas más notorios. Acompáñenme en este breve recorrido.
¿Cómo reconocer a un pirata? Reconocerlos era muy sencillo, por su apariencia maligna. Con frecuencia les faltaban dientes y tenían cabello largo o barba larga, con muy mala higiene. Al momento que perdían una extremidad, en el caso de ser un ojo, se ponían un parche. Aunque François de Guibert señala en su enciclopedia titulada Los Piratas, que en algunos momentos que utilizaban parches, la razón es porque en ocasiones no tenían mapas ni brújulas, y para orientarse lo hacían al observar directamente al sol, razón por la cual les quedaba el ojo muy lastimado y se lo cubrían con un parche. Al momento en que estuvieran en lugares oscuros, se lo cambiaban de ojo. Si les faltaba una mano, la reemplazaban con un garfio. El capitán Christopher Networth, según la cultura popular, utilizaba un garfio, aunque en ciertos aspectos este marino es de pasado dudoso. Se cree que el escritor J.M. Barrie se inspiró en él para crear a su personaje, el capitán James Hogg, el némesis principal en su historia Peter Pan. La pierna la reemplazaban con una pata de palo. Si volvemos con el autor François de Guibert, él también mencionaría que en la novela de Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro, el jefe de los piratas, Long John Silver, carecía de una pierna, pero no usaba pata de palo, utilizaba unas muletas. Aquí podemos mencionar una curiosidad. La efigie de Silver ha influido mucho en la imagen pública de los piratas, como el oro al hombro. Robert Louis Stevenson se inspiró en un amigo suyo, el poeta William Henley, esto según unas cartas que escribió el propio Stevenson. Podemos hacer un punto y aparte para mencionar la representación de John Silver que haría Lucas Arnold dentro de la serie de televisión Black Sails. Ahí se plantea que al momento de perder su pierna por parte del cortahuesos del navío, usaba una pata de palo, misma que le cansaba usar. En la cuarta temporada pierde dicha prótesis en un naufragio. David Cordingly mencionaría en su documental Bajo la Cubierta que por su vida en alta mar estos hombres tenían que vestir cómodamente. Utilizaban pantalones y camisas. Se cubrían con unas chaquetas o chalecos conocidos como justillos y un pañuelo alrededor de la cabeza. En ocasiones llevaban perforaciones, por lo general en la oreja. Al momento que estaban en tierra firme podían vestirse de forma estrafalaria, usar vestimenta robada que haya sido parte de su botín, ropa hecha de seda y satines, sombreros llamados tricornios, ya que tenían 3 puntas, y zapatos con tacones. Las joyas no podían faltar. Cada objeto que formara parte de su indumentaria tenía una razón de ser. Si usaban sombreros o paliacates, estos eran para protegerse la cabeza del sol. En muchas ocasiones ellos también usaban cuentas decorativas en sus cabezas, aunque en momentos estos también eran tomados a manera de amuletos para protegerse de los peligros del mar. Las camisas que usaban por lo general debían ser muy amplias y estar hechas con tela de lino. En ocasiones los botones de sus abrigos estaban hechos con queso endurecido. También usaban cinturones de cuero, no solo para sus pantalones, sino también para colgarse de ellas cualquier tipo de objetos, aunque en sus cinturas también podían atarse bandas. Los pantalones debían ser largos y cómodos, para moverse con soltura durante los duelos, y su calzado, por lo general botas marineras, debían ser aptas para la cubierta o para tierra firme. Como siempre debían estar preparados para la ocasión que se presentara. También podían cargar un sable indispensable para los duelos. Este no debía ser demasiado largo, porque podía enredarse entre las sogas del barco. Una pistola que fuera ligera y manejable. Recordemos que en esta época las armas de fuego solo cargaban un tiro. También podían llevar encima una brújula que les sirviera para orientarse en el mar. Sobre su vestimenta, a Adrián Curiel Rivera también diría en su artículo David Cordingly Under the Black Flag, The Romance and the Reality of Life Among the Pirates, publicado en Península en el año 2006, que aunque entre la gente dedicada a trabajos en el mar se acostumbraban los pantalones cortos con cinturón, una chaqueta sobre la camisa, un pañuelo atado al cuello o ceñido en la cabeza, algunos aparecían con sombrero o peluca.
Paul Beck también diría en su obra Descubre un barco pirata, que al luchar contra el enemigo se cubrían la ropa con brea o utilizaban gruesas chaquetas de cuero. De esta forma desviaban los golpes de las espadas. Entre estos hombres también eran muy comunes los dreadlocks o rastas, en las cuales se colocaban perlas, entre otros pequeños objetos, con un fin estético o también como amuleto. Barba Negra usaba rastras en su cuello y barba, en los cuales introducía pedazos de mechas encendidas para quedar envuelto en humo y chispas e infundir miedo entre sus adversarios. También se podían reconocer por sus mascotas. La más conocida es, como ya lo mencionamos, el loro, ya que este es el animal más fácil de llevar a bordo, al que le enseñaban a decir cosas como pieza de a 8 o isen las velas, entre otras palabras del lenguaje marino. En algunas ocasiones también llevan monos. Dentro de la franquicia cinematográfica de Piratas del Caribe tenemos el caso de Cotton, un tripulante del Perla Negra, quien era mudo, ya que le cortaron la lengua, por lo cual contaba con un loro para comunicarse con los demás. El capitán Héctor Barbosa tenía un mono, de nombre Jack. Por estos filmes podemos percatarnos que era muy difícil tener como mascota un mono, ya que este animal se la pasaba haciéndoles travesuras a los demás miembros de la tripulación. Los piratas chinos en algunas ocasiones llevaban tigres encerrados en sus naves, mismos que en los momentos que contaban con prisioneros a bordo los entregaban a estos animales. En Malaya, estos bandoleros marinos solían usar en el cuello las cabezas de sus víctimas, mismas que eran reducidas mediante la desecación. Estos hombres de mar también podían ser reconocidos por sus tatuajes. Muchos de estos diseños podían tener algún significado en particular. Por poner algunos ejemplos, las rosas y espinas eran un símbolo muy distinguido entre los piratas, ya que representaba la fuerza viril, una característica por demás necesaria al momento de enfrentar un duelo. También eran famosos los cráneos con serpientes, ya que la primera simbolizaba al pirata y la segunda las tinieblas. Incluso había quienes se tatuaban el kraken, el monstruo marino, la cual tenía como tarea ser un recordatorio de todos los peligros que existen en el mar, mientras que en territorio asiático estos hombres se tatuaban dragones. Por poner un ejemplo, el tatuaje que Jack Sparrow tiene en su brazo un pájaro que vuela sobre el mar, el cual se relaciona con su nombre, ya que Sparrow traducido del inglés significa gorrión, es un símbolo de libertad. En aquellos años tatuarse este tipo de animales voladores solo eran utilizados por quienes habían recorrido un considerable número de millas náuticas. Ahora que pusimos por ejemplo a este emblemático personaje, podemos mencionar otro rasgo que lo caracteriza, la marca del pirata que tiene por debajo de su tatuaje. Esto se debe a que en aquella época, al momento que la Marina Británica lograba atrapar a un pirata, lo marcaba a fuego con una P, para que todos supieran que era un bandolero del mar. Según dicen, al momento que Lord Cutler Beckett marcó el brazo de Jack, este le dijo al capitán: recordaré este día como el día en que marqué al capitán Jack Sparrow.
En conclusión, según muchos autores, los piratas podían usar la ironía para desorientar a sus adversarios y tomarlos por sorpresa. Como ya lo habrán notado, ellos visten de un modo extravagante para esconder su verdadera naturaleza. Una cosa que sería importante mencionar es que también contaban historias largas y complicadas en las que mezclan muchas mentiras y algunas verdades. Y asimismo tenían la habilidad de notar detalles que la mayor parte de las personas no perciben, y se aprovechaban de estos apenas pudieran. Como ya se han percatado, los piratas podían tener un aspecto desaliñado a primera vista, pero este podía ser perfecto para las actividades que realizan. Su vestimenta podía ser de colores vistosos, pero por el paso del tiempo y la sociedad podían desteñirse. Además del sable y la pistola, las armas usadas por ellos también podían ser el mosquetón, cuchillos y hachas. Ya sea por su vestimenta o el armamento que formaba parte de su indumentaria, muchos de estos objetos podían provenir de sus saqueos, al ser sustraídos de los equipajes robados. Ahora que lo saben, se los dejo a su criterio. ¿Qué quieren ser? ¿Privater, bucanero, corsario, pirata? Elijan ser lo que desean ser, no huyan del peligro, luchen con honor y permanezcan juntos. Ningún pirata puede sobrevivir tanto tiempo solo. Por eso son las tripulaciones y los barcos. Tenemos que trabajar juntos o morir.